HDL, colesterol en la sangre, a disminuir los niveles de LDL en la sangre, que serán ya temas de nuestras próximas clases. Entonces estuvimos hablando sobre el ciclopentano per hidrofenantreno. ¿Qué es lo que es el ciclopentano per hidrofenantreno? Es el esqueleto de todos los esteroides. Y si hablamos de esteroides, 60 metabolitos activos en nuestro. ¿Qué podemos decir de la vitamina D3? Es la vitamina D activa en nuestro cuerpo y ella tiene 3 moléculas de hidroxilas, ¿verdad? Porque la molécula del colesterol tiene una. Y la vitamina D3 para activarse va a sufrir hidroxilaciones en el carbono 25, en el carbono 1, en diferentes órganos, hígado y riñones, para poder entonces activar a esa vitamina D, y esta es la vitamina D para nosotros, calcitriol. 1,25-dihidroxicalcitriol. Ese es el nombre de la vitamina D activa en nosotros los seres humanos. ¿Qué más dijimos de este grupo de lípidos? Síntesis de ácidos y sales biliares. ¿Para qué? Para emulsionar las grasas y para que las lipasas, las enzimas digestivas, puedan actuar y degradar el enlace éster, que esterifican los lípidos, poder separar esos lípidos. Por ejemplo, aquí en el fosfolípido, esos ácidos grasos están esterificados a la glicerina y a ese nivel va a actuar la lipasa para degradar y poder absorber. Nosotros no podemos absorber fosfolípido. ¿Qué es lo que vamos a absorber en el intestino? Ácidos grasos, glicerol, grupo fosfato, colesterol libre. Pero nosotros estamos comiendo esto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con este segundo grupo, los terpenos. Los terpenos son un grupo de biomoléculas orgánicas que tiene una unidad común para todos y que va creciendo como si fuese un polímero. Está formado por un isopreno, que es esta moleculita aquí de 5 carbonitos. Entonces aquí tenemos un isopreno y ellos van a ir formando unidades de 10, de 15, de 20, de 30, ¿verdad? Van a ir formando de 5 en 5, ¿sí? Y tienen variadas funciones en nuestro cuerpo. Ellos están presentes en las plantas, en las semillas, en las cáscaras, en los frutos, y ellos tienen varias propiedades en nuestras células. Por ejemplo, actuar en una acción antiinflamatoria, algunos incluso tienen acciones germicidas, que podríamos decir antibiótica, analgésica y sobre todo antioxidantes, ¿verdad? Acá estamos viendo un antioxidante muy importante para nosotros, es el más abundante en nuestra alimentación, el beta-caroteno. Entonces, el beta-caroteno, miren la estructura del beta-caroteno, es como si fuese un polímero, una molécula que se repite, se repite, se repite. Miren la estructura del licopeno, todo lo que es rojo, morado, es rico en licopeno. Es una estructura que se repite una y otra vez. Aquí hay 40 carbonos y 56 hidrógenos. Son verdaderos polímeros que en nuestro cuerpo se van a romper, se van a degradar, se van a activar y van a tener acciones. Por ejemplo, el beta-caroteno se va a romper a la mitad, aquí, y aquí va a haber un grupo alcohol para este lado y un grupo alcohol para esta otra mitad. Ese es el retinol. Entonces, ¿por qué va a tener ese grupo alcohol? Va a recibir el nombre de retinol. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma de la vitamina A? Retinal. Entonces, ¿cuál va a ser el grupo funcional ahí? En vez de un alcohol, ¿qué grupo funcional va a tener? Aldehído. Después vas a tener el ácido retinoico. Es otro grupo funcional.
el grupo carboxilo, que es un grupo ácido. Y ahí tenés las 3 vitaminas A, retinol, retinal, ácido retinoico. ¿De dónde proviene todo eso? Del beta-caroteno. ¿Y dónde es lo que está el beta-caroteno? En todos los alimentos de colores amarillo, naranja y marrón. ¿Sí? Entonces es un poderoso antioxidante y nosotros sabemos las funciones de las vitaminas A, ¿verdad? Visión, reparación de tejido, formación de una proteína que transporta el hierro, la transferrina. Entonces, si vos tenés carencia de vitamina A, podés tener anemia. Diferenciación celular. Es muy importante durante la embriogénesis, donde esas células se van a diferenciar en los diferentes tejidos. Por eso, el exceso o la falta de vitamina A puede causar malformaciones en el feto. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la curcumina, ¿verdad? La curcumina, el más poderoso antiinflamatorio y antioxidante natural que la naturaleza nos brinda. Forma parte del condimento que nosotros llamamos de curry. El curry, ¿verdad? Hay más de 20.000 artículos científicos demostrando la actividad antiinflamatoria de la curcumina. Entonces, si nosotros tenemos un antioxidante tiene una acción antiinflamatoria, porque muchas moléculas cuando se oxidan proporcionan la inflamación. Entonces, un antioxidante justamente tiene una acción antiinflamatoria, ¿sí? Podemos citar aquí el gingirol del jengibre, es otro terpeno. Podemos citar el licopeno de todo lo que es rojo, tomate, ¿verdad? Manzanas, uvas, cebollas moradas, el repollo morado, que son algunas frutas abundantes en nuestra alimentación. Podemos citar el resveratrol de las uvas moradas, del blueberry, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos tienen acciones antioxidantes y por ende antiinflamatoria. Un terpeno abundante en el ajo, dialilsulfato, que tiene acción bactericida, germicida, fungicida, antiinflamatoria, vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay mejor riego sanguíneo, mejor circulación. Tiene propiedades antitrombóticas. Entonces, los griegos ya lo decían, ¿verdad? Somos lo que comemos y que tu alimento sea tu medicina. Acá está todo lo que nuestra célula necesita, ¿sí? La clase pasada dijimos cómo ese licopeno se transforma en ácido lipoico. No me acuerdo si le mencioné eso. ¿No? Bueno. Para poder metabolizar la glucosa, y nosotros tenemos un órgano muy importante que es dependiente de la glucosa, que es nuestro cerebro, ¿sí? Entonces la glucosa, su primera vía metabólica es la glucólisis, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a dar el piruvato. Esta glucosa se va a transformar en 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico, pero no termina ahí. Ese piruvato, formado ahí por 3 carbonitos, tiene mucha energía todavía que brindar y él no puede quedarse en el cuerpo, no puede quedar dentro de la célula porque él es tóxico. Entonces ella tiene 2 vías posibles, una vía oxidativa o una vía anaerobia, que es la fermentación, ¿verdad? En la fermentación va a ocurrir la producción del ácido láctico. Nosotros producimos ácido láctico normalmente una cierta cantidad, principalmente en los músculos. ¿Por qué? Porque ese oxígeno de los músculos muchas veces baja su nivel. Cuando hacemos algún ejercicio físico, subimos la escalera, no anda ya el ascensor y tenemos que subir, ¿verdad? Y hay mucha contractibilidad muscular y el oxígeno ahí almacenado se agota muy rápido. ¿Dónde se guarda el oxígeno en el músculo? En la mioglobina. Es el que da el color rojo a los músculos esqueléticos, ¿verdad?
Entonces, en un momento dado, por algunos minutos o incluso segundos, esos valores, niveles de oxígeno pueden bajar y eso no le favorece a la mitocondria, porque la mitocondria necesita de oxígeno para trabajar. Por eso se dice respiración oxidativa, respiración celular, porque hay una condición para que ella trabaje. ¿Qué es el oxígeno? El aporte adecuado de oxígeno. Además del oxígeno, ella necesita de muchos nutrientes, ¿verdad? Ella necesita de vitaminas, ella necesita de coenzimas, y ese era el contrato de trabajo, ¿verdad? Yo te doy lo que vos necesitas y vos me das lo que yo quiero, ¿verdad? Nosotros le damos los nutrientes, le damos el oxígeno, le damos las vitaminas del complejo B, le damos minerales, le damos magnesio, zinc, selenio, todo lo que ella necesita. Le damos terpenos y ella nos va a brindar con aminoácidos, energía, hormonas, ¿sí? Entonces, cuando no hay suficiente oxígeno o cuando no hay los nutrientes que la vía oxidativa necesita, y esto es en la mitocondria y esto es en el citoplasma, entonces hay un desequilibrio acá. En la vía oxidativa se va a producir la molécula de acetilcoenzima A para luego el ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos o una vía biosintética. Ya vimos que el colesterol se fabrica de esto. La glucosa es una fuente de materia prima para producir colesterol, ácidos grasos, aminoácidos. Todo eso se va a producir a partir del acetil-CoA. Pero la mitocondria tiene que estar bien, tiene que funcionar bien y tiene que tener todo lo que ella necesita. Si no, va a caer en esta vía aquí. ¿Cuál será que es la que más favorece? ¿La vía oxidativa o la vía fermentativa? Si hablamos de cerebro, ¿qué será que el cerebro quiere? ¿Materia prima, energía o quiere acidez? Materia prima, quiere energía. Necesita kilos y kilos de ATP, ¿sí? Entonces esta no es una vía común y una vía normal para nuestro sistema nervioso central, pero si esa mitocondria no tiene lo que ella necesita, ella no va a poder cumplir con eficacia y ahí aparece la neuroinflamación. Y la neuroinflamación es la base de todas las enfermedades degenerativas de nuestro cuerpo. Todo, ¿sí? Demencia, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral aminiotrófica y ahí la lista crece. Depresión, ansiedad, ¿verdad? Bueno, en esta vía que se llama, ustedes ya saben el nombre de esto, ¿cómo se llama esta vía acá? Descarboxilación oxidativa del piruvato. Esa es la vía oxidativa para poder llegar a producir eso. Esta vía oxidativa, la mitocondria necesita 5 ayudantes, 5 coenzimas. Y acá va a entrar este alfa-licopeno, ¿sí? El que proviene de nuestros alimentos que nuestro cuerpo no puede fabricar. Nuestro cuerpo no fabrica esto. Esto vos tenés que comer. Nuestro cuerpo va a fabricar una coenzima a partir del alfa-licopeno. Se llama ácido lipoico, lipoato o lipoamida. Entonces aquí, la primera coenzima que ella necesita es el ácido lipoico. ¿Y de dónde viene ese ácido lipoico? Una moleculita de 8 carbonitos que va a parecer un ácido graso con un anillo imidazólico y un átomo, un núcleo de azufre. Nuestro cuerpo va a producir eso a partir de ese licopeno. Entonces aquí vamos a poner que la fuente de esto es nuestro alfa-licopeno.
P no. Y esto hay para suplementar, hay para tomar, hay para mandar manipular, hay para comprar. ¿Sí? La segunda coenzima que se necesita es la TPP. ¿Quién es la TPP? Pirofosfato de tiamina. ¿Cómo se llama también la tiamina? Vitamina antineurítica. Entonces aquí vos tenés a la tiamina, que es nuestra vitamina B1. Es la vitamina antineurítica. ¿Sí? Necesaria para poder tener materia prima para producir ácidos grasos que formarán fosfolípidos de membrana. Necesaria para las células de Schwann producir sus esfingolípidos. Para que ellos produzcan fosfolípidos, esfingolípidos, necesita de mucha energía. Y para producir energía yo necesito ATP, fósforo. Acá hay 2 fósforos que la vitamina B1 le está llevando, le está regalando para la fabricación, no solo de fosfolípidos, sino que de ATP. ¿Sí? La tiamina es un reservorio de grupos fosfatos. 3. Sí, pirofosfato de tiamina. ¿Sí? Siempre cuando tengan 2 grupos fosfato unidos entre sí, se llama pirofosfato. Pirofosfato. La tercera es el FAT. Flavina, adenina, dinucleótido. Es nuestra riboflavina. ¿Quién era la riboflavina? La B2. ¿Cuál es la función de la B2? Óxido, reducción. Acá hay reacciones que están liberando radicales libres, que están haciendo óxido, reducción. Si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir, el FAT se va a reducir, va a atrapar los hidrogeniones y se va a transformar en FAT H2. Esta es la forma, ¿verdad?, de ella reducida, FAT H2, pero aquí nosotros la necesitamos así, oxidada, lista para atrapar los hidrogeniones. 4, su hermanita. ¿Quién es su hermanita? NAT, la niacina. Nuestra vitamina B3, niacina, adenina, dinucleótido. Entonces el FAT va a atrapar los hidrogeniones de las óxidos de reducción y les va a pasar a NAT, porque eso es tan perfecto y tan magnífico que el FAT en la cadena transportadora produce 2 ATPs, pero el NAT 3. Imagínate lo que va a pasar. El FAT le va a dar a NAT y le va a decir, toma, lleva al primer complejo proteico de la cadena transportadora de electrones que lleva tu nombre, ¿verdad? Es NAT ubiquinona redutasa. Es el nombre del primer complejo de la proteína de la cadena transportadora de electrones. Lleva el nombre de NAT. NAT ubiquinona redutasa. ¿Quién es la ubiquinona? Es un terpeno. La ubiquinona es la coenzima Q10, es un terpeno. ¿Sí? Y por último, ¿quién vemos acá? ¿Quién es este? ¿Y quién es la coenzima A? La vitamina B5, nuestro ácido pantoténico. Coenzima A. Ácido pantoténico. B5. ¿Alguna de estas vitaminas nuestro cuerpo produce? ¿Nuestro cuerpo produce tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico? No, nada. Hay que comer, ¿sí? Hay que comer con las comidas, hay que comer con los alimentos de verdad, ¿verdad? Con comida de verdad, comidas naturales.
donde están estas vitaminas, donde están nuestros minerales, donde están nuestros azufres que nosotros necesitamos. Eso es comida de verdad, que nutre, alimenta nuestra célula y nuestras organelas para poder hacer las rutas metabólicas. Si no le das esto a tu cuerpo, esa mitocondria no va a poder seguir este camino. Entonces le resta esto: ácido láctico, dolor de cabeza, inflamación, edema, cero retención de información, ¿verdad? La parte cognitiva cae mucho. Inversión en el patrón del sueño. Sueño durante todo el día y a la noche, no puede dormir, no puede descansar. Y una persona que no duerme bien, no descansa bien, no produce melatonina. ¿Y quién es la melatonina? El segundo antioxidante natural de nuestro cuerpo. ¿Quién era el primero? Glutathione redox. ¿Sí? Tenemos dos antioxidantes naturales del cuerpo, dos sustancias químicas que hacen todo esto que estos componentes hacen. Antioxidante, antiinflamatorio. ¿Quiénes son esos dos? La glutationa o glutathione redox, que se produce en el hígado. Por eso el hígado tiene que estar sanito, tiene que estar bien. Y el segundo se produce ¿dónde? ¿Dónde se produce la melatonina? En la glándula pineal. Cuando dormimos, cuando descansamos, cuando dormimos temprano y nos despertamos temprano. ¿Sí? Ellas son las moléculas antiinflamatorias más poderosas que nuestro cuerpo nos brinda. La base de todas las enfermedades neurodegenerativas, degenerativas de nuestro cuerpo. En el cerebro se produce otra hormona que es para reparar todos los desgastes, reparar, producir energía también, producir proteína, reparar 2% de nuestra proteína mientras dormimos. Esa es la hormona del crecimiento. Y esa hormona del crecimiento también producimos ¿cuándo? Cuando dormimos, cuando descansamos en ese sueño reparador y profundo. Tu cuerpo se va a reciclar cuando dormís. Por eso cuando no dormís bien al día siguiente estás todo cansado, estás incómodo, tu cerebro está inflamado. Ahí está la neuroinflamación. ¿Sí? Cuando dormís poco, ¿verdad? No dio tiempo para que esa melatonina y para que el glutathione redox hagan una barredura y saquen todos los radicales libres de tu cuerpo. Porque nosotros producimos radicales libres, las especies reactivas de oxígeno llamado ROS. Nosotros producimos el peróxido de hidrógeno, otro radical libre. Nosotros producimos el óxido nitroso, otro radical libre. Entonces, todo eso va provocando daño durante el día y a la noche es el momento de reparar todo eso. Y ahí necesitamos a la hormona del crecimiento, necesitamos a la melatonina, necesitamos a la serotonina y necesitamos niveles bajos de insulina y de cortisol. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Que ese paciente cuando va a dormir tiene niveles muy altos de cortisol y de insulina y prácticamente nada de hormona del crecimiento y melatonina. ¿Verdad? Está todo invertido. Aquí tenemos otros ejemplos de los terpenos, porque ellos son los principios olorosos, son los aceites esenciales de las plantas, como el pineno, que sacamos del pino,
Tiene acción antiinflamatoria, broncodilatador, mejora la memoria, tiene acción bactericida. Tenemos el linalol de la lavanda, anestésico, anticonvulsionante, analgésico, ansiolítico usado en las aromaterapias. Cariofileno, presente en la pimienta negra. Ella permite a que la curcumina se active por más tiempo en nuestra circulación. Ella también es antiinflamatoria junto con la curcumina, analgésica, anticoagulante y protector digestivo. El mirceno, sacado del lúpulo, ¿verdad? Antiinflamatorio, sedante, relajante muscular e incluso analgésico. Tenemos el limoneno sacado de los cítricos como las naranjas, los pomelos y el limón. Trata el reflujo, es ansiolítico y antidepresivo. Entonces existen aceites esenciales que uno puede tomar. Uno puede poner en su bebida, puede poner en un té, puede poner en agua y tomar y beneficiarse. Hay ungüentos que se prepara de esto, ¿verdad? Hay pomadas, tés, ¿verdad? Entonces tenemos ahí varias formas que podemos acceder a esos terpenos. Ahí tenemos la curcumina, el gingirol, el licopeno, el resveratrol, el fentanil de ácido de la miel, ¿verdad? También es muy lindo. El dialil sulfato, esos son algunos que quiero que ustedes después anoten, ¿verdad? Como ejemplos de terpenos. Entonces vamos a anotar ahí los ejemplos de terpeno. Terpenos, ejemplos. Limoneno, ponen ahí al ladito, entre paréntesis, cítricos. Linalol, al ladito, entre paréntesis, lavanda. Se saca de las flores y semillas, ¿verdad? De la lavanda. Beta-caroteno, entre paréntesis, carotenoides. Y todo esto es muy rico en carotenoides, ¿verdad? Todo lo que tenga color amarillo, naranja, marrón, amarronado. Curcumina. ¿Cómo se llama esa raíz? Nosotros acá lo llamamos cúrcuma, la raíz. ¿Ah? No sé se açafrão da terra em português, né? A gente chama aqui de cúrcuma. Y curcumina es el terpeno, ¿sí? Jengibre, gengirol, entre paréntesis, jengibre. Gingirol es el terpeno, gingirol. Licopeno, es el terpeno. Y van a poner ahí frutos rojos. El más común en nuestra alimentación es el tomate. La sandía, ¿verdad? ¿Quién sabe comer acá la sandía? Melancía, es rico en terpeno. El locote rojo, la cebolla morada. Otro, resveratrol. Allá arriba donde está la uva. Protege los telómeros. ¿Quiénes eran los telómeros? Eran las puntitas de los cromosomas, ¿verdad? Y a medida que nuestras células van envejeciendo, a medida que ellas se duplican, se dividen, el telómero se va achicando. Y puede haber un daño en el ADN. Y cuando se daña el ADN, esa célula se transforma en una célula atípica que puede originar un cáncer.
Imagínate que el resveratrol protege la oxidación de los telómeros, el daño de los telómeros. Hay 2 bioquímicas que ganaron el premio Nobel por eso. Una bélgica, alemana y otra española. Porque estudiaron sobre el resveratrol en la protección de nuestro ADN. Después podemos citar el dialil sulfato, el que está presente en el ajo. El ajo lo podés comer de diferentes maneras, pero la forma cruda es la que más beneficiosa, ¿sí? Porque ahí vas a poder aprovechar en mayor cantidad su licopeno, pero se puede comer asado, se puede asar con aceite de oliva, se puede cocinar, inclusive hay el ajo fermentado. Se deja el ajo fermentar y se puede comer. Queda bien blandito, puedes hacer una pasta, mezclar con un queso y poner, por ejemplo, ¿verdad?, en tostadas y comer. Dialil sulfato se llama su terpeno. Entre paréntesis, ajo. Ajo. Bueno, y esos son los ejemplos que quiero que dejen ahí, ¿verdad? ¿Cuántos anotaron? 7. 8. Muy bien. Uno de los terpenos también que poseen los vegetales es la ubiquinona. Mira, acá está la ubiquinona. La ubiquinona, llamada coenzima Q10, que es un componente entonces de la mitocondria, ¿verdad? Ella es un transportador de electrones en la mitocondria. Nuestro cuerpo fabrica ubiquinona, pero también podemos comer con los alimentos ricos en carotenoides. ¿Está bien? Bueno. Léeme un poco, Enzo, lo que dice ahí, importancia biológica de los terpenos. Los terpenos son moléculas orgânicas que cumplen diversas funciones de interesse biológico beneficiosas para a saúde. Ingredientes importantes em vegetais atuam como antioxidantes, provitaminas e protegem a pele de la radiação ultravioleta. Vamos a citar ahí ejemplos. Entonces, antioxidantes. ¿Quiénes eran los antioxidantes? La curcumina, el resveratrol, el licopeno, ¿verdad? Provitamina, beta-caroteno. Protege la piel de la radiación. El beta-caroteno. El beta-caroteno es para proteger, ¿sí? Siguiente, Enzo. Son constituintes de los transportadores de electrones. Sí, de la cadena transportadora de electrones. ¿Quién está ahí? La ubiquinona, nuestra coenzima Q10. Ese es el ejemplo. Después. Princípios olorosos de vegetais e essências são utilizadas em la fabricação de cosméticos, perfumes, aromaterápicos e repelentes, produtos de limpeza, entre outros. ¿Qué podemos citar ahí? La citronela, el linalol, el limoneno, ¿verdad? Son precursores biológicos. ¿El licopeno es precursor de quién? Ácido lipoico. ¿El beta-caroteno es precursor de quién? Del retinol, de nuestra vitamina A. Precursores biológicos Después. possuem atividade farmacológica como elemental, eucaliptol, gingerol, geraniol, alcanfor, cannabidiol. Entonces ahí cité algunos ejemplos, ¿verdad? Fabricamos fármacos, fabricamos ungüento con esto, ¿verdad? Mentol en la mentolina, eucaliptol en los jarabes, gingeriol, geraniol, alcanfor y el cannabidiol, ¿verdad? Que hoy en día usamos mucho
para el tratamiento del dolor, para el tratamiento de las convulsiones, es neuroprotector, mejora reduciendo la inflamación. ¿Por qué? Porque él es un antioxidante, él es un antiinflamatorio. Hoy nosotros sabemos que tenemos receptores cannabinoides en nuestro cuerpo, así como tenemos receptores para neurotransmisor, como tenemos receptores para hormonas. Tenemos un receptor para este compuesto, donde desencadena funciones fisiológicas normales de nuestro cuerpo. Y las más interesantes a mencionar es una conducción nerviosa normal, evitando así la epilepsia refractaria, evitando así los episodios de convulsiones en las personas epilépticas. Ella tiene una función antiinflamatoria porque es un antioxidante y por eso reduce la inflamación, es neuroprotectora, mejora el sueño, va a aumentar la producción de serotonina, aumentando la sensación del bienestar. Entonces esto se usa muchísimo en pacientes con Parkinson, demencia, pacientes con cáncer, el dolor oncológico, porque en ciertas dosis también tiene una acción sedante. Hay números presentaciones en gotas orales, vienen en caramelo, vienen en ungüentos para pasar donde hay dolor, ¿verdad? Los pacientitos que pasaron por la chikungunya el año pasado usaban bastante el CBD en crema de 400 miligramos, ¿verdad? Hoy en día lo podés comprar sin receta médica. Hace algunos años esto empezó acá en Paraguay y se necesitaba una receta por triplicado, se necesitaba de un programa, pertenecer a un programa especial donde el médico te cadastraba e incluso se podía retirar de forma gratuita el CBD porque estaba en una fase de experimentación hace 7 años atrás. El médico que promocionó todo esto y cambió nuestra legislación y escribió todo el protocolo de uso y producción del CBD en Paraguay falleció este año, el doctor Mime, neurocirujano, ¿verdad? Lastimosamente, fue nuestro profesor en la facultad, era profesor de los profesores, ¿verdad? Él fue mi profesor, venía y nos daba capacitaciones, nos hablaba un poquito de la neurociencia. Como neurocirujano, era profesor de la Universidad Nacional y lastimosamente este año se fue, ¿verdad? Nos dejó. Y bueno, y esto ustedes tienen que saber que es un terpeno y cómo tiene propiedades farmacológicas. No tiene nada que ver con el THC de la marihuana, a pesar de que este se saca de la marihuana, se saca del cannabis sativa, ¿verdad? Pero es el cannabidiol es el terpeno con funciones antiinflamatorias, protectoras y antioxidantes. Y el THC es la porción que le da la otra versión, ¿verdad? Del sistema, estimulación, ¿verdad? Del sistema, es más neurotrópico. A pesar de que hoy en día también hay fármacos, versiones farmacológicas que tienen el CBD y el THC para tratar ciertos problemas, principalmente de la conducta, pacientes esquizofrénicos, pacientes con ciertos niveles de demencia, pacientes con síndrome del pánico, ¿sí? Entonces, también se está probando eso, combinar el CBD con una pequeña fracción de THC, ¿sí? Entonces, esto es un terpeno también, ¿sí? Ese terpeno tiene varios componentes, ¿verdad? Y uno de los componentes principales que podemos citar ahí es el cannabidiol. Bueno, ¿alguna pregunta acá, chicos, sobre los terpenos? ¿Qué son los terpenos? Las propiedades de los terpenos. Pasamos entonces. Ahora tenemos a esta familia de lípidos que sí es producida en nuestros tejidos. ¿Sí? Y con este ya vamos a terminar. Vamos a hacer un esquemita para poder entender, ¿sí?
Los eicosanoides son un grupo de sustancias químicas hidrofóbicas que nuestras células van a producir a partir del ácido graso poliinsaturado, ácido araquidónico o el EPA. O sea, son ácidos grasos de la familia del omega 3 y el omega 6. A ver, ¿podés leerme, por favor, acá? ¿Qué es lo que dice? Similares a las hormonas, demasiado potentes producidas en la mayoría de los tecidos de los mamíferos. Entre ellas se incluyen las prostaglandinas y prostacyclinas, los tromboxanos, los leucotrienos. Juntos, os eicosanoides mediam na ampla variedade de processos fisiológicos, incluindo la contracción de los músculos, la inflamación, la percepción del dolor y la regulación del flujo sanguíneo. Son reguladores autónomos, con actividad muy similar a las hormonas. Muy bien. Esa familia de compuestos químicos son como las células hablan entre sí, se mensajean, son mensajeros químicos, una hormona o un mensajero químico, ¿verdad? Y activan varias funciones, muy variadas funciones. Broncodilatación, broncoconstricción, vasodilatación, activación de plaqueta, inhibición de la plaqueta. Llama a los macrófagos, activa a los mastocitos y a las células plasmáticas. O sea, es muy variada las acciones de estas moléculas. Va a depender de qué es lo que la célula necesita en ese momento. Lo que tenemos que saber que en gran medida ellas provocan un proceso inflamatorio, porque para poder reparar algo primero hay que inflamar. Entonces primero hay un proceso inflamatorio que es la señalización para poder venir a reparar, ¿verdad? Ellas son las responsables de la inflamación. Ellas son responsables del edema, del dolor y de la fiebre, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a producir estos eicosanoides? Dice que estos eicosanoides hay dos vías de síntesis, ¿verdad? Ciclooxigenasas y lipooxigenasas. Vamos a ver cómo eso funciona. Agrupa una serie de compuestos orgánicos donde son derivados de ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, como el ácido araquidónico, el omega 6, y el EPA, que le parece bastante, que es el omega 3. ¿Dónde van a estar esos ácidos grasos? Aquí, en la bicapa de los fosfolípidos de membrana. Ahí va a estar. ¿Sí? Vos tenés el ácido araquidónico, 20 carbonos, 4 doble enlace, ¿verdad? Y el EPA, 20 carbonos, 5 dobles enlaces. ¿Ok? ¿Dónde estaban los dobles enlaces de estos ácidos grasos? Vamos a practicar. El ácido hialurónico, ¿cuál es su primer doble enlace? El ácido araquidónico. 4 o 5. Miren ahí su cuaderno, ustedes tienen anotado ahí. ¿Cuál es el primer doble enlace del ácido araquidónico? Del ácido araquidónico. ¿Es el carbonito? 4. ¿Sí? ¿O el 5? 4. ¿Y aquí? ¿El EPA? En el 5. Si yo sé el primero, yo sé los demás, ¿verdad? Entonces aquí 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13. ¿Están seguros que del ácido araquidónico es 4, 7, 10 y 13? No. Está mal esto. ¿Dónde comienza a contar ahí el doble enlace? A partir del grupo carboxilo. Es un omega 6. Pero ¿dónde empieza a contar?
del grupo carboxilo. Desde el grupo carboxilo, ¿cuántos es el carbono que hay el primer doble enlace? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí hay 4, ¿verdad? ¿Y este? Aquí hay 5, 5, 8, 11, 14 y 17. ¿Sí? Bueno. Hay que sacar este fosfolípido de membrana aquí. ¿Sí? Hay que sacar. Para eso se tiene que activar la membrana plasmática. Hay que ver una señal. Puede ser un cambio de pH, puede ser un fármaco, una toxina, un neurotransmisor, otra célula. Todo lo que esté llegando en esa membrana y provoca una señal. Entonces va a haber una señal en la membrana porque gracias a sus glucolípidos, la función de los glucolípidos que era señalizadora, receptora, identidad celular, aquí va a llegar una señal. Esa señal puede ser una señal normal, o puede ser una señal agresiva, una señal de daño, ¿sí? Entonces vos tenés señales químicas, un fármaco, una droga, un agente tóxico, una toxina, física, un cambio de temperatura, una radiación, ¿verdad? ¿Será que la radiación es una señal para la célula? Sí, es una señal para la célula, ¿verdad? Y vos tenés una señal que puede ser incluso biológica, una proteína, una bacteria, un agente nocivo, ¿verdad? Entonces esa señal puede ser una señal normal o puede ser una señal de daño, un corte, un golpe, te golpeaste acá, ¿verdad? Dolor, fiebre, tumefacción, edema. ¿Quién va a ocasionar todos esos cambios? Son ellos, los eicosanoides. ¿Bien? Cuando se recibe esa señal en la membrana biológica, se va a activar una enzima y esa enzima se llama fosfolipasa A2. Entonces hay una enzima que se va a activar después de la señal del daño. Va a haber aquí un sistema de señalización activando una enzima intracelular a través de segundos mensajeros. Esa enzima se llama fosfolipasa A2. Muy bien. ¿Qué hacía una lipasa? Degradaba el enlace éster de los lípidos. ¿Sí? ¿Quién es el lípido que está acá? Tenemos el glicerol, el grupo fosfato, nuestros ácidos grasos, el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3. Aquí vos tenés tu ácido graso saturado, ¿cierto? Y aquí vos tenés tu ácido graso insaturado, ¿cierto? La fosfolipasa 2, ¿dónde va a actuar? En el carbono 2. ¿Quién tiene que estar en el carbono 2? Tu ácido graso poliinsaturado. La fosfolipasa no sabe si ahí está el EPA, si ahí está el ácido araquidónico. Ella solo sabe que ella tiene que venir a cortar el enlace éster del carbono 2. Y si vos comiste este omega 6 o este omega 9, va a estar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar después de la acción de la fosfolipasa? Va a haber el ácido graso poliinsaturado libre, ¿sí? Vamos a decir que hay el ácido araquidónico libre aquí. Bueno,
Entonces vamos otra vez. El ácido araquidónico, él no está libre, él está formando parte de los fosfolípidos de membrana. Hay que sacarlo de ahí, hay que dejarlo libre. ¿Y quién le va a dejar libre? Es una enzima que se llama fosfolipasa A2. Para que ella se active, hay que haber una señalización en la membrana. Esa señalización puede ser una señalización normal o puede ser una señalización de agresión. ¿Está bien? Ahora tenemos el ácido araquidónico libre en el plasma sanguíneo, en el citoplasma celular, y está listo para poder seguir la vía de síntesis. Y hay dos vías: ciclooxigenasas, llamadas COX, y la lipooxigenasa, que va a dar origen a los leucotrienos. Entonces vamos a hacer aquí el esquemita. Tenés el ácido araquidónico libre, listo para las dos vías. ¿Sí? Vos tenés una vía de las COX, ciclo oxigenasa. Y vos tenés una vía de las lipooxigenasas. Las COX se ha identificado tres tipos, llamadas COX-1, COX-2 y hace poquito nomás se descubrió la COX-3, que todavía nosotros no sabemos muy bien qué es lo que hace. Lo que sí sabemos es que la COX-1 es de la vía normal. Esa vía normal se llama vía constitutiva. Una vía normal donde nosotros producimos los tromboxanos, las prostaglandinas, las prostaciclinas. Ellas son moléculas de protección, ¿verdad? Señalización, protección. Va a hacer funciones en el endotelio, en los riñones, en el cerebro, en el corazón, en la circulación. Todo lo que se necesita. Es una vía normal, es la vía constitutiva. Ese es trabajos de la COX-1. Entonces en esta vía se produce prostaciclinas, prostaglandinas, llamadas así porque primera vez se encontró estas moléculas en la próstata. Tromboxanos. Activan a las plaquetas, hacen que las plaquetas se desgranulen. Hay factores biológicos de crecimiento y de reparación dentro de las plaquetas. Hay serotonina dentro de las plaquetas. Hay ADP como segundo mensajero dentro de la plaqueta. ¿Sí? Y las COX producen esto para activar las plaquetas, ¿verdad? Los tromboxanos, las plaquetas, los macrófagos, células renales, músculo liso. Contracción de músculo liso. Esa es la vía constitutiva, es la vía normal. Todo aquí está en equilibrio. Ahora mismo estamos produciendo estas sustancias gracias a las ciclooxigenasas del grupo 1. Pero bien, ¿qué pasa cuando hay esto? Cuando hay una señal de daño, de peligro, de injuria tisular, ¿verdad? Un corte, un golpe, una fractura, una invasión de microorganismos, toxinas. ¿Qué pasa ahí? Ahí es el turno de las COX-2. Y las COX-2
La vía se llama vía inductiva. Se está induciendo a producir esto en mayor cantidad, mucho, mucho, mucho. Y es ahí donde va a aparecer la inflamación, el dolor, la fiebre, la tumefacción. Entonces la COX-2 es la vía inductiva, o van a encontrar con el nombre de inducible, es la misma cosa. ¿Qué está sucediendo ahí? Se está induciendo, estimulando la producción de estos mismos compuestos. ¿Sí? Entonces acá se está produciendo mayor cantidad de prostaciclinas. ¿Ah? Entonces, la prostaciclina actuaba en el endotelio, haciendo vasoconstricción. Y ahora, en vez de tener 10 miligramos por cada decilitro, vos tenés 100. ¿Qué es lo que va a hacer? Mucha vasoconstricción. ¿Sí? Si esta prostaglandina tenía que actuar en la contracción del músculo normal y ahora hay 10 veces más, ¿qué va a pasar? Mucha contractibilidad. Ay, qué dolor, ¿verdad? Me duele todo, tengo cólico. Algo está pasando ahí. Esto es mucha cantidad, mucha cantidad. Imagínate, agregación plaquetaria, desgranulación de plaquetas, se puede formar trombos ahí. Y ahí aparece el edema. Esa circulación, esa microcirculación comprometida. ¿Verdad? Entonces esa es la vía inductiva. Y las responsables de la vía inductiva son las COX-2. Y ellas reaccionan frente a una señal de agresión, de daño. Las lipoxigenasas, hay 3 tipos. La 5-lipooxigenasa, la 12-lipooxigenasa y la 15-lipooxigenasa. Todas ellas van a producir una familia de sustancias químicas que se llama leucotrienos. Leucotrienos. ¿Qué te hace pensar ahí su nombre? Leucocitos, ¿verdad? Entonces es una sustancia de quimiotaxis. Va a llamar a los leucocitos, va a llamar a los macrófagos, va a activar a los mastocitos. Entonces aquí podemos citar activación de mastocitos, sí. Entonces, esos 3 llaman a los leucocitos. Los 3, sí. Todas esas mismas enzimas van a producir leucotrienos. Diferentes tipos de leucotrienos tenemos, ¿sí? Diferentes familias que van a activar a los mastocitos. ¿Qué producen los mastocitos? Histamina. Histamina. Ahí ya se tranca todo tu nariz, ya tenés todo lleno de moco, ya no puedes más respirar, ya empezás a estornudar, ya empezás a lagrimear. ¿Quién amanece así todos los días? ¿Verdad? Ellos son responsables de la reacción anafiláctica lenta, las reacciones alérgicas. Paciente asmático, ¿verdad? Ya se congestiona todo, ya tiene chillido de pecho, y si no cuida eso, ¿qué le va a pasar? Bronconeumonía. ¿Verdad? Entonces son respuestas muy exacerbadas. Estas son vías exacerbadas, mucha producción. ¿Sí? ¿A quién más ellos activan? A los macrófagos. Activan a los plasmocitos. ¿Qué producían los mastocitos? No es mastocito, plasmocitos. Anticuerpos. ¿Anticuerpo para qué? Para defendernos, ¿verdad? Activación de macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Come, fagocita.
Venía acá que hay algo aquí, algo está causando daño, algo está alterando eso, ¿verdad? Entonces va a venir el macrófago, una célula gigantesca con muchos gránulos citotóxicos. Va a desgranular todos esos gránulos. Y al desgranular, esas enzimas también degradan nuestra proteína del tejido. Y ahí hay inflamación. ¿Sí? Sí. O que ativa essa via lipoxigenase? O que ativa? O daño, o ácido araquidônico livre. Ácido araquidônico livre, aí vai ver dois grupos de enzimas, ciclooxigenasas e lipoxigenasas. As lipoxigenasas produzem isto e as ciclooxigenasas produzem estes compuestos. ¿Sí? Entonces, estos leucotrienos, hay un grupo de enzimas también que se llama lipoxinas. Aquí, leucotrienos y lipoxinas. ¿Qué es lo que son esas sustancias? Mira, factores quimiotácticos, llaman, avisan, son señalizadores de las células blanco, de los leucocitos, por eso ese nombre, leucotrienos. Causan vasoconstricción y broncoconstricción, falta de aire, dificultad para respirar, no me siento bien, ¿verdad? Producción de mucus. Sustancia de reacción lenta anafilática, implicada en los procesos inflamatorios, alérgicos y asmáticos. Ellos son los responsables en gran medida de todo eso. Nuestra célula está fabricando eso a partir de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Entonces ahí entra el EPA y el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es mucho más abundante que el EPA. Él es el omega 6, el EPA es omega 9. Nosotros podemos producir algo de ácido araquidónico a partir del omega 3, ¿verdad? Pero esto nosotros también tenemos que comer con la dieta. Muy bien. Cuando así aparece nuestro paciente con edema, con dolor, con fiebre, hinchazón, ¿qué es lo que le damos al paciente? Analgésico, antiinflamatorio, ¿verdad? Para paliar ¿qué? El síntoma, ¿verdad? El proceso inflamatorio, el dolor. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhibir la acción de las COX. ¿Sí? Entonces, la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, llamados AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. Aquí entra ¿quién? Ácido acetil salicílico, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac. ¿Sí? Ese grupo de analgésicos antiinflamatorios entra aquí. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos inhiben la COX. Inhiben a la COX-1, inhiben a la COX-2. Los mejorcitos inhiben selectivamente a la COX-2, no permitiendo esa producción exacerbada de leucotrienos. Entonces no hay dolor, no hay edema, no hay fiebre. Disminuye el proceso inflamatorio. Esa es la función de los AINES. Bloquear a las enzimas que desencadenan la producción de los eicosanoides. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace un corticoide? Un corticoide inhibe a la fosfolipasa A2. Si se inhibe la fosfolipasa 2, no hay ácido araquidónico, va a quedar allá. No hay retirada del ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no hay nada de eicosanoides. No hay la vía de la lipoxigenasa y no hay la vía de la ciclooxigenasa. Por eso los corticoides son tan buenos antiinflamatorios, ¿verdad?
como se dice, se usa mucho para los procesos asmáticos, alérgicos, porque no se va a producir nada de esto, nada, ¿sí? Entonces, que quede bien claro, AINES bloquea a la ciclooxigenasa, corticoides bloquean a la fosfolipasa A2. Entonces no hay la materia prima para poder producir nada de los eicosanoides. Sí, hay. Los antihistamínicos. Sí. Sí. ¿Cuál es la causa? Normalmente se usa muito. Sí. Mira dónde está trabajando. ¿Dónde ellos trabajan? En los riñones, en el filtrado glomerular, en la producción de orina. El paciente va a orinar poco, va a retener líquido y se va a hinchar, ¿sí? Va a haber un desequilibrio de los mineralcorticoides. Por isso daí as estriações na pele. Sí. No, la estría se debe a que el corticoide inhibe la producción de colágeno en el fibrocito. Él entra en el núcleo del fibrocito e inhibe la producción del colágeno. Entonces la piel pierde la elasticidad, la fuerza, fortaleza y se abre, se rompe. ¿Sí? Opa. Entonces es por otro mecanismo. Sí. Sí, es allá la fosfolipasa. Hay medicamentos, los antihistamínicos van a inhibir algún tipo de las lipoxigenasas, el 12, el 5, ¿verdad? Hay medicamentos que van a actuar a nivel de la lipoxigenasa. Entonces no se va a producir histamina. Porque yo, por ejemplo, soy alérgica al y ahí directamente ya se usa el corticoide o antihistamínico, ¿sí? ¿Cómo? Ejemplos de corticoide y antihistamínico. Hidrocortisona. Corticoide, hidrocortisona. Corticosterona. Antihistamínico. Inhibidor, es inhibidor de la lipasa, de la lipoxigenasa. ¿Sí? ¿Sí? El Analer es uno de los más conocidos. Analer, ¿verdad? Analer es uno de los más conocidos que inhibe a las lipoxigenasas. ¿Qué tal? Entonces, de lo que tenemos que saber que estos AINES cumplen diversas funciones, ¿verdad? Motilidad intestinal, que es contractibilidad de músculo liso. Y cuando ellos están exacerbados, ¿qué va a pasar? ¡Ay, qué dolor! ¿Verdad? Función vascular y coagulación sanguínea. Y si ellos están exacerbado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a formar trombos. Función renal. Secreción y protección de la mucosa gástrica. Sistema reproductor femenino necesario para la implantación del óvulo fecundado, ahí del cigoto. Va a hacer cambios en el endometrio. Cambios vasculares para permitir la implantación del óvulo. O sea que es para citar algunas nomás de las funciones de estos leucotrienos. El año que viene ustedes van a estudiar más porque van a estudiar sobre los fármacos. Van a estudiar bien a los AINES, van a estudiar bien a los corticoides y van a ver cómo actúa a ese nivel, ¿verdad? Y para eso tienen que saber bien las funciones de los eicosanoides. Muchos de ellos son empleados como fármacos, por ejemplo, para poder promover un aborto.
Entonces de repente la gestante tiene un feto muerto. Muchas veces se va a estimular la musculatura del útero para poder expulsar ese feto muerto. La famosa pastilla que se usa intravaginal llamada Cytotec, ¿verdad? Eso también, o sea que eso es de uso farmacológico, ¿verdad? Entonces tenemos propiedades farmacológicas utilizando el principio de los eicosanoides. ¿Ok? ¿Cómo? Sí. No, es otro, no pertenece a este grupo de eicosanoides. Esa es otra cosa. Bueno, y ahí para poder estudiar sus referencias bibliográficas, bien,